Alemania, oficialmente la República Federal de Alemania, es un país soberano centroeuropeo y miembro de la Unión Europea. Se caracteriza como una república parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio, formado por 16 Bundesländer, limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia, la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. La literatura alemana. Esta literatura, también llamada germánica, está ligada a los pueblos germánicos, de los que se sabe muy poco en relación con lo que se sabe de otros pueblos. Lo poco que se sabe se conoce a través de la obra de Tácito Germania, del primer siglo. En esta obra se detallan unas costumbres semibárbaras que se reflejan en la literatura. Es muy importante la lealtad al rey, incluso más que el amor familiar. Esta obra es además muy importante porque en ella el autor proporciona datos sobre la literatura de la época, poesía belicosa, mezcla de los héroes y dioses, politeístas y pagana. La literatura alemana se divide en 12 épocas. La literatura alemana medieval. La literatura alemana nace en el periodo carolingio, primero en latín y más tarde en alemán alto antiguo. El trabajo más conocido de esta época es Hildebrandslied, una pequeña pieza de versos aliterados, única supervivencia de lo que debió ser una gran tradición oral. Otras obras importantes fueron el Evangelium de Ottfried von Weisburg, el Ludwigslied de corta extensión pero espléndido y en el dialecto antiguo sajón del norte de la vida de Cristo en una época heroica conocida como Eliant. El periodo de alto alemán antiguo se centra a mediados del siglo XI, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo se transformó en alto alemán medio temprano, segunda mitad del siglo XI. El ejemplo más claro del alto alemán medio temprano es Annolied. Algunos autores y obras de la Edad Media: Herzog Ernst, Heinrich von Freyberg, Ulrich von Thurheit, Rudolf von Ems, Konrad von Würzburg, Heinrich Fraunhofer y Reimar der Alte. El barroco es uno de los periodos más fértiles de la literatura alemana. Muchos escritores reflejaron en prosa y en poesía las experiencias traumáticas de la Guerra de los 30 años. La novela más famosa del barroco fue una novela de héroes sobre las aventuras de Grimmelschauset, del joven e ingenuo Simplicissimus. Andreas Grippis y Daniel Caspar von Lorenz escribieron tragedias en alemán, a menudo sobre temas clásicos y bastante violentos. También se escribió poesía erótica, religiosa y ocasional en latín y alemán. Barroco. Dentro de la literatura del barroco encontramos tres tipos: la lírica, la dramática y la prosa. Uno de los representantes de la lírica es Martin Optis. Él es uno de los grandes representantes de esta literatura, con su gran obra normativa Buch von der Deutschen. También tenemos a von Hohenwaldau. Es un gran ejemplo de estos poetas de gran nivel. En sus obras alude a cuestiones religiosas, amorosas, comprometidas y siempre con formas perfectas. Podemos encontrar también dentro del género lírico a escritores religiosos, como Angelus Silesius. Tuvo como tema central de su obra la unión entre Dios y el hombre al modo barroco. Eso quiere decir oscuro, místico, con gran cantidad de recursos estilísticos como retrecanos. Drama. El drama comprende tres géneros: Lustspiel, Trauerspiel y Schauspiel. Dentro del drama tiene mucha importancia la labor jesuita, ya que en un principio transcurre en las escuelas. Es un teatro partidista, pero va creciendo en dignificación e importancia.
El drama cobra tanta importancia que la compañía llega a tener su dramaturgo oficial. Uno de sus representantes es Jacob Biederman, que escribe obras para edificar al hombre. El drama de Biederman acaba siendo un drama majestuoso en cuanto a escenografía y la propia historia. Otro representante es Andreas Cyprius. Es el principal dramaturgo del barroco. Su drama no es tan confesional como el de Biederman. Está por encima de religiones y credos. Su carácter era más bien pesimista, reflexivo. Dedica su obra a reflexionar sobre la violencia que se vive en sus tiempos. En resumen, hace una reflexión profunda sobre el siglo. Vamos a la prosa. Este género novelístico, la novela en el barroco adquiere significado moderno. Esta novela será distinta de la del Renacimiento, en la cual el personaje no se desarrolla. En la novela moderna observamos un importante desarrollo del personaje y de las situaciones que le rodean. Este tipo de novela tiene su origen en el barroco y solía ser muy amplia, con una dirección fija y que describe una vida y un ambiente. Las obras y autores. Eugenius Albertins es uno de los primeros representantes. Él fue el encargado de traducir el Guzmán de Alfarache del francés, que más adelante tendría muchísimo éxito. Otro representante es Grimmelshausen. Fue el gran prosista de la época. Su principal novela fue Der Abenteuerliche Simplicissimus. También tenemos el siglo de las luces. El siglo de las luces se refiere a la filosofía europea del siglo XVIII y se considera una parte de un periodo que también incluye a la edad de la razón. El término se refiere más concretamente al movimiento intelectual del siglo de las luces, que se describe como el uso de la racionalidad para establecer autoridad ética, estética y de conocimiento. Los líderes de este movimiento se reconocían valientes, la élite intelectual que lideraba el mundo hacia el proceso, lejanos de la irracionalidad, superstición y tiranía que empezó en un periodo histórico conocido como los Años Oscuros. Este movimiento fue la base de la Revolución Americana y Francesa, además de favorecer el capitalismo y el nacionalismo del socialismo. Se corresponde con la época barroca de la música y el neoclasicismo en el arte. Sturm und Drang. Sturm und Drang fue un movimiento literario que se desarrolló durante la última mitad del siglo XVIII. Este periodo se caracteriza por haber durado desde 1767 hasta 1785. Toma el nombre de una obra de von Blinger. La figura más conocida del movimiento es Goethe, que escribió su drama más importante, Gott von Berlichingen, en 1773, y su novela más sensacional y representativa, Die Leiden des jungen Werthers, en 1774, Las penas del joven Werther. Otros escritores importantes fueron Klopstock y Müller. La última figura importante fue Schiller, cuya obra, junto a otras, fueron perludidas del romanticismo. Sturm und Drang. Dentro de este periodo tenemos diferentes representantes. Uno de ellos es Johann Wolfgang von Goethe, con sus obras Zum Shakespeare, Sementes Lieder, Prometheus, Gott von Berlichingen y Clavigo. Otras de sus obras son Mahons Gesang, Alder und Tauber and Stranger Kronos, Estela y Die Geschwister. Otro representante es Friedrich Schiller, con sus obras Die Räuber, que es un drama, en 1781, Die Version des Fiesco, en 1783, Cabal and Leib, un drama, en 1784,
y And Die Freud en 1785. Luego tenemos a Jacob Michael Reinhold Lenz. Él escribió Amtsmerkut das der Urstens Stag Shakespeare en 1774. Luego Der Homser oder der. Más adelante Privater Sands, que es un drama de 1774 también. Y finalmente Die Sultan en 1776. Otro de los grandes representantes fue Friedrich Maximilian, con las obras Das Lebensweg 1775, Star und Drang 1776, Die Schwarz 1776 y en el mismo año Sons Grimaldo. Otro representante es August Burns. Él escribió Lenore en 1773, Gedich en 1778, Wonders Racing zu Westlandlander en 1786. Otro representante es von Herzen, quien escribió Gesetz eines Steig, Brander und Markstein, Literatur y Ugolino. Johann Georg Hamann con sus obras Cross den Spillung en 1762. El siguiente vendría a ser Johann Jakob Wilhelm de 1768 con Arndt and Gluskin en 1787. Johann Gottherr con las obras Fragment under die Metzensliterat en 1767. Journal Meisterreich en 1769. Volkert en 1778. Von Hembrecht Puig en 1782. El clasicismo. El clasicismo es una mirada a la antigüedad clásica que los autores tratan de emular. El clasicismo se compara muchas veces con el romanticismo. El autor de clasicismo suele buscar ser formal, reprimido y apolíneo, más que dionisaco, que en oposición al conocido Nietzsche. El romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico e intelectual que se originó a finales del siglo XVIII en el oeste de Europa. Se basa en las emociones fuertes, la imaginación, libertad dentro de lo clásico. El romanticismo también se reconoce por los logros de sus artistas. Romanticismo. Uno de sus representantes es Johann Wolfgang Goethe. La obra de Johann excede el marco del romanticismo, pues si bien sus comienzos están inmersos en el Sturm und Drang, tras un viaje a Italia en 1786, vuelve su estética hacia el clasicismo. Escribió teatro, poesía lírica y novela. En este último género trabajó a lo largo de toda su vida en la obra cimera de este periodo, el Fausto. En el teatro, comenzó escribiendo en la década de 1760 comedias y tragedias neoclásicas. De 1773 data Gott von Berliching, que se puso primer éxito en las tablas. Luego, en 1787, escribe un clásico de la literatura dramática, Ifigenia en Taureide. Escribió asimismo dramas que reflejaban la sociedad burguesa, como La hija natural. La obra que mejor representa el tema romántico de la libertad es Torquato Tasso. En la lírica, cultivó desde la poesía de raíces folclóricas y populares hasta las creaciones exóticas de su diván de Oriente y Occidente, que recuerdan vagamente la poesía persa. Aunque suele señalarse que su obra lírica cumbre con las elegías romanas, inspiradas por su estancia italiana y la contemplación de los vestigios de la antigua Roma,
También practicó la poesía épica con su idilio Hermann y Dorotea. En las novelas tenemos Los sufrimientos del joven Werther, una obra juvenil de 1774. Supone un punto de arranque del romanticismo en Alemania y una de las creaciones más influyentes de su tiempo. En ella plantea las tribulaciones de un alma atormentada por un amor imposible que provoca el juicio final del protagonista, un alter ego del propio Goethe. Mediante los fragmentos del diario Werther y extractos de su correspondencia, se cuenta la peripecia interior de un joven cuyo carácter fue imitado por la juventud de su tiempo. De su periodo clasicista es Años de aprendizaje de Wilhelm Meister, novela de un aprendizaje de un joven que tras unos inicios marcados por la rebeldía, la marginalidad y la bohemia en una compañía de cómicos, acaba dedicándose a la enseñanza y a fomentar el progreso social. Dramaturgos. Dentro de ella encontramos a tres representantes: Friedrich Scherr, Heinrich von Kleist y Georg Büchner. Empezamos por Friedrich Scherr. Se le considera el mayor dramaturgo alemán, junto a Goethe, una de las figuras centrales de Romantier. Destaca su drama de madurez Guillermo Tell, que trata el tema de la Rion frente a Rihanna. Otro destacado autor dramático es Heinrich von Kleist. Destaca de entre su producción El príncipe de Hamburg, Penthesilea y El jardín roto. También relatos cortos, como La marquesa de O. Georg Büchner. Él escribió el drama de muerte de Danton y Leoncio y Lena, pero es conocido por una tragedia inclusa que preludia la vanguardia historia de un soldado desgraciado que mata a su amante que le es infiel. Lírica. Dentro de la lírica tenemos a Novalis, a Hölderlin y a Heine. Friedrich Leopold von Hardenberg, conocido como Novalis, escribió himnos de la noche a la muerte de su joven amada. En este poemario místico y nocturno se canta a la muerte y se identifica a la amada con los misterios del cristianismo. Se trata de una lírica honrica, visionaria y exaltada, que busca lo sublime y por tanto se incardina en la raíz de la sensibilidad romántica. Luego, Friedrich Schiller escribió una lírica de gran sensibilidad que trata temas como el amor a la libertad, los ideales revolucionarios, la mitología pagana y el cristianismo. Entre sus obras poéticas sobresalen El archipiélago, En medio del camino de la vida y Patmas. Fue también autor de la novela epistolar Hiperión. Entre los románticos tardíos destaca Heinrich Heine, judío exiliado de Alemania. Cantó su relación de amor y odio con su patria en el largo poemario satírico Alemania. Otros poemas reseñables son Clemens Brentano, como El cuerno de la abundancia del muchacho. Achim von Arnim escribió también novelas como Isabel de Egipto, cuyo asunto es un imaginario amor de juventud de Carlos I de España y V de Alemania. Narrativa. Hoffmann explora la frontera entre realidad y fantasía en sus relatos breves. Piezas de fantasía. El elixir del diablo, opiniones sobre la vida del gato Moore o Cascanueces y el rey de las ratas. Adalbert von Chamisso concibió la maravillosa historia de Peter Schmitz, que trata el mito de Fausto. Joseph von H. poeta y narrador, escribe Vida de un inútil o Vida de un tunante, que se puede relacionar con la novela picaresca y presenta a un pobre vagabundo que malvive con su violín y sus ideas poéticas.
La Alemania joven. La Alemania joven fue un grupo de escritores alemanes que existió desde 1830 hasta 1850. Fue esencialmente un movimiento de juventudes que reaccionaron en contra del romanticismo. De él salieron varios poetas, pensadores y periodistas. El movimiento romántico era apolítico, falto del activismo que la inteligencia floreciente alemana necesitaba. Como resultado de décadas de educación obligatoria a los estados alemanes, se produjo un exceso de varones educados que el Estado no podía subsumir. Por eso, en 1830, gracias al bajo coste de la prensa escrita, se produjo una migración hacia los profesionales liberales. El naturalismo. El naturalismo es un movimiento de teatro y cine. En teatro se desarrolló a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y se refleja la idea de crear una ilusión perfecta de la realidad. La literatura de estilo no poético que reflejase la forma de hablar real de la gente. Naturalismo. Los temas utilizados a menudo por los escritores naturalistas incluyen la enfermedad, la locura, la sensibilidad, la hipocresía religiosa, las relaciones familiares, los problemas poéticos y las fuerzas ineludibles de la economía, la herencia, la raza, la clase y el entorno. Los principios artísticos del movimiento naturalista fueron descritos por el crítico y escritor Arno Holz en su tratado Die Kunst, el arte, en 1891. Holz fue también coautor con Johannes Schalf de 3 dramáticas narraciones naturalistas recogidas bajo el título colectivo Papá Hamlet, en 1889. Algunos elementos del naturalismo, especialmente aquellos que tienen que ver con los aspectos eróticos de la vida, aparecen en los dramas del médico y dramaturgo austriaco Arthur Schandler. El representante principal del movimiento naturalista, sin embargo, fue el dramaturgo Gerhard Hauptmann. Su obra Vor Sonnengaus, que significa antes del amanecer, de 1888, describe a los seres humanos como víctimas de la herencia y del entorno, condenados a luchar desesperadamente contra fuerzas que no pueden controlar. Este tema, así como la forma de presentarlo, anticipaba muchos tratamientos similares en la literatura moderna. En una obra posterior de Hauptmann, Die Wehr, Los tejedores, en 1892, el héroe del drama está representado por un grupo social. El alemán Frank Wedekind, un expresionista temprano con un sentido grotesco del humor, dramaturgo, luchó contra las convenciones sociales de demanda de una moralidad sexual. Fuerzas tales como la rebelión adolescente y la sexualidad amoral quedan retratadas en sus obras. Frühlingsherr, que significa el despertar de primavera, de 1891, y Die Bunch der Pandora, la caja de Pandora, en 1904. Esta última sirvió de base tanto para la versión fotográfica como para Lulú, una ópera del compositor austriaco Alban Berg. El conflicto generacional se convirtió para muchos escritores expresionistas en un símbolo de la crítica de los valores tradicionales, como en Der Sohn, el hijo, en 1914, de Walter Hassenkler. Las actitudes antibélicas de la Primera Guerra Mundial encontraron expresión de obras de Ernst Stoller, Fritz von Horst y otros. El expresionismo. El expresionismo es la tendencia del artista de distorsionar la realidad para crear una emoción. El expresionismo se dio en varias disciplinas artísticas como la pintura, la literatura, el cine, la arquitectura y la música. El dadaísmo. El dadaísmo o dada es un movimiento cultural de primera posguerra, de disciplinas visuales y literatura, especialmente poesía, teatro y diseño gráfico. El movimiento fue, entre otras cosas, una protesta contra la barbaridad de la guerra, caracterizado por la apertura hacia la expresión de la irracionalidad. Influyó en varios movimientos que surgieron después, como el surrealismo.